Hoy vengo a contarte una historia de un hombre insensante y prudente, católico por convicción. Un hombre sermeirarana, un apologista de Dios. Solo tenía un año y medio cuando a Dios fue consagrado. ¿Qué es la Santa Misa? Nuestro Salvador Jesucristo, en la última cena, la noche en que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el que perpetuaría por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz, y así confía a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y de su resurrección. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se somete a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. Así define el concilio en el número 47 del decreto Sacrosanctum Concilium la esencia del sacrificio eucarístico de Jesús en la cruz, el sacrificio de expiación por los pecados de toda la humanidad. Los tres evangelistas llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no relatan directamente lo sucedido en la última cena, y San Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 11 versículos 23 al 25 nos consigna lo que él mismo ya recibió por tradición. Por eso nosotros por tradición sabemos que la Iglesia ya celebraba el memorial de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que los evangelios fueran redactados, ya la Iglesia celebraba la Sagrada Eucaristía. Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Primera de Corintios capítulo 11 versículos 23 al 25. Ya San Pablo celebra entonces por tradición el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero la pregunta, ¿qué es un sacrificio? Desde la más remota antigüedad el hombre ha intentado adorar, complacer o aplacar al Dios verdadero o a sus falsas divinidades por medio de los sacrificios. Ante la imposibilidad física de dar a sus dioses algún regalo, han destruido en su honor toda clase de dones hasta llegar a los sacrificios humanos. Los sacrificios para agradar a Dios están simbolizados en el libro del Génesis, capítulo 4, con las ofrendas de Caín y Abel. El pueblo de Dios, Israel, ofrecía a Yahvé diversas clases de sacrificios y también holocaustos, cuya descripción minuciosa encontramos en el libro de Levítico. Ahí vemos cómo se sacrificaban animales, o sea, sangre de animales. Y ahora bien, evidentemente los sacrificios de la antigua alianza, y con más razón los ofrecidos por los pueblos paganos a sus falsos dioses, carecían de toda eficacia para obtener el perdón de los pecados, según nos dice en Hebreos capítulo 10 versículos del 1 al 4. No existe ninguna proporción entre la ofensa hecha a Dios y el valor de la sangre de machos, cabríos o toros, o sea, los animales, la sangre de animales. Por eso Jesucristo dice, o la palabra de Dios dice, sacrificios no me agradan. La ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. De otro modo, los que ofrecen esos sacrificios, al no tener ya conciencia de pecado por estar purificados, habrían dejado de ofrecerlos. Pero al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que la sangre de los toros y cabras borre los pecados. Así nos dice la carta a los Hebreos, el capítulo 10, versículos 1 y 4. Si usted lee el capítulo 8 y 9 de la carta a los Hebreos, va a ver cómo la misa tiene concretamente es la realidad de las cosas que en el Antiguo Testamento eran prefiguras de lo que ahora es el sacrificio eucarístico.
Pero hay un único sacrificio que es eficaz y es el de Jesucristo en la cruz, porque este sacrificio es de expiación y es para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Por eso Dios quiere que todos los hombres se salven, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos de 2 al 4. Perdón porque lo repita. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo, esto es lo correcto. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y es por esto que la segunda persona de la Santísima Trinidad, tomando un cuerpo perfectamente humano de las entrañas purísimas de la Virgen María, estoy hablando de Jesucristo, llevando sobre sí el pecado del mundo, se ofrece como víctima divina en el altar del Calvario por la redención del género humano. Y así nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 5 al 10. Siendo Jesucristo persona divina, su sangre es la única que eficazmente y de una vez para siempre borra el pecado del mundo. Un solo sacrificio era necesario y suficiente para nuestra salvación. El sacrificio de Jesús en la cruz. Nadie puede ofrecer a Dios un sacrificio comparable, ni nadie podrá salvarse si no es por Cristo muerto en la cruz y resucitado glorioso al tercer día. Por eso digo que el único sacrificio de expiación por nuestros pecados eficaz es el que Jesucristo hace en la cruz del Calvario. Pero hay tres momentos de la redención muy importantes que nosotros debemos de saber. Nuestro Señor Jesucristo realizó su sacrificio redentor en tres momentos diferentes, en 3 días diferentes: la última cena, la muerte en el Calvario y su resurrección al tercer día. Y estos tres momentos constituyen lo que la iglesia llama el misterio pascual del Señor, o sea pues el triduo pascual que nosotros celebramos solemnemente en el tiempo de la Cuaresma. Y en la última cena Jesús entrega ya en realidad su cuerpo y su sangre, ofreciendo por la salvación de todos. El Viernes Santo se hace la dolorosa realidad de su pasión y muerte en la cruz, y triunfa del pecado y de la muerte el domingo de resurrección, el primer domingo de la historia. Entonces, tres momentos muy importantes que nosotros, la iglesia, llama el triduo pascual. La última cena, que Jesucristo anticipadamente entrega en el cenáculo el mismo sacrificio que horas más tarde iba a realizar en la cruz. Anticipadamente entrega el mismo sacrificio, no es otro, el mismo sacrificio. Y estos tres hechos redentores se realizan al unísono en cada misa y constituyen juntos un solo hecho redentor que se prolonga y actualiza en el tiempo y en el espacio en cada altar católico en todo el mundo. Y en efecto, cada vez que un sacerdote católico consagra el pan y el vino, Jesucristo se hace realmente presente en las especies sacramentales y al mismo tiempo se entrega en alimento como en la última cena. Muere como el Viernes Santo al consagrarse por separado su cuerpo y su sangre, y resucita triunfantemente al reunirse nuevamente su cuerpo y su sangre en el momento de la comixtión, poco antes de la comunión. La iglesia reconoce este hecho maravilloso al rezar sobre las ofrendas el segundo domingo ordinario del siguiente modo: concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se lleva a cabo la obra de nuestra redención. Si Cristo muere en cada misa por nosotros, también es cierto que está resucitado y que se nos entrega vivo en la comunión para que tengamos vida eterna. Juan capítulo 6, versículos 55 al 59. Y vamos a aclarar que es el mismo sacrificio de Jesucristo en la cruz, no es otro. Este sacrificio se actualiza en cada misa. Y dice la palabra: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan vivo bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Así nos dice el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículos 55 y 59. Y si usted es un observador, usted es un estudioso de la Biblia, va a leer que en el capítulo 6 de San Juan, por más de 40 versículos, el Señor nos insiste en comer su carne. Dice Juan 6, 53, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. O sea, pues no tiene esperanza de vida. Son muertos espirituales. En Juan 6, 54, este versículo es muy lindo, me encanta, me gusta,
porque lleva al final una promesa: yo lo resucitaré en el día postrero. Dice Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Toda la potencia salvadora del misterio pascual está presente en cada misa. Un solo sacrificio, el mismo sacrificio del Calvario, se renueva incesantemente en toda la tierra en los altares católicos, salvando permanentemente a la humanidad pecadora. Y es el cumplimiento cabal de la profecía de Malaquías capítulo 1 versículo 11. Dice que se ofrecerá un sacrificio desde donde nace el sol hasta el poniente. Dice desde donde sale el sol hasta el ocaso. Todas las naciones me respetan, y en todo el mundo se ofrece en mi nombre santo el humo del incienso como una ofrenda pura. Este es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, y es la Santa Eucaristía, el sacramento culme de la fe cristiana católica. Mis hermanos, bendiciones. Les saludó el Melarana, apologeta católico.